Cuando era niño, mis abuelos me contaban historias de la fundación de lo que hoy es nuestro pueblo, de cómo nació el agua en este sitio o de por qué hay lugares con formas curiosas en el paisaje. A través de estas historias se han transmitido conocimientos, costumbres y valores arraigados a la cosmovisión de la gente que habitó en esta región mucho antes que nosotros. Cada vez que muere una lengua, con ella se va una forma entera de ver la vida y una cantidad enorme de conocimientos, mismos que a lo largo de los años han sido silenciados en la vida social de los pueblos, pero que a pesar de ello han encontrado la forma de resguardarse por generaciones a través de distintas manifestaciones. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, organismo que favorece el diálogo intercultural a través de la promoción del multilingüismo, tiene el registro de 11 familias lingüísticas, divididas en 68 agrupaciones, de las cuales se desprenden 364 lenguas originarias en nuestro país. La lengua chocholteca inguiba pertenece a la familia lingüística otomangue y tuvo su apogeo en una pequeña área enclavada en la región mixteca de nuestro estado de Oaxaca. Desafortunadamente, debido a las políticas educativas aplicadas anteriormente respecto al uso de las lenguas originarias y la falta de transmisión generacional, esta lengua se ha ido olvidando, al grado que en la actualidad hay una cantidad mínima de hablantes que se refleja en el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde se reportaron apenas 729 hablantes del chocholteco en los municipios que conforman la región Inguiba-Inguigua en el estado de Oaxaca en el año 2015, sin otro objetivo más que el de contribuir hacia la valoración y preservación de la lengua y cultura chocholteca. El grupo comunitario Xadeni se propuso editar un libro infantil titulado Cuentan las abuelas y los abuelos, con el objetivo de que las generaciones más jóvenes que ya no hablan la lengua inguiba, inguigua y que posiblemente ya no conocen la tradición oral, abracen su cultura con dignidad y respeto, puesto que en el futuro deben ser ellas quienes hereden estos saberes. La idea de editar un libro en este formato se gestó inicialmente porque percibimos una falta de materiales dirigidos exclusivamente a niños, donde se retomara la tradición oral en conjunto con el uso de la lengua chocholteca como temática principal. Si bien existen ya algunas recopilaciones, compendios y colecciones en español, así como diccionarios y vocabularios de la lengua, pues percibimos que estos materiales son un poco más enfocados a un público adulto, dejando atrás a los lectores más jóvenes. Y es a partir de esta necesidad que nosotros buscamos generar un material accesible, atractivo e interesante que diera cuenta de la riqueza lingüística y cultural resguardada en la memoria colectiva de nuestro pueblo, a través de narrativas gráficas que reflejaran las historias, los paisajes y por qué no hasta los colores que los niños de nuestra comunidad ya han visto o ya han escuchado. Cuentan las abuelas y los abuelos es un libro infantil ilustrado bilingüe que reúne narraciones que se contaron en nuestra comunidad por generaciones. Y es un libro que está pensado para cumplir con dos objetivos. El primero es preservar la cosmovisión presente en la tradición oral, pues estas historias forman parte de nuestra identidad y hablar de ellas precisamente fortalece nuestra identidad, además de que son un vehículo por el cual se transmiten valores arraigados a la cosmovisión de nuestros antepasados. Por ello, se vuelve importante reunirlos en un formato perdurable y tangible. El segundo es visibilizar y valorizar la lengua chocholteca inguiba, pues a pesar de que, como lo mencioné, ya hay materiales en esta lengua, hace falta mucho por conocer y comprender, pero sobre todo hace falta que las nuevas generaciones conozcan, valoren y respeten estos saberes. En cuanto a este último objetivo, queremos recalcar que nosotros con este material no pretendemos ser un referente en el ámbito lingüístico o de la normalización de la lengua, pues debido a su situación actual se vuelve un poco complejo hablar de una sola forma de escritura que sea aceptada por todos los hablantes.
Sin embargo, conocemos la importancia de generar estos espacios para conocer y escuchar todas las voces, pues todas son importantes en este proceso de revitalización de la lengua. También queremos hacer énfasis en la importancia de generar estas iniciativas desde y dentro de la comunidad para la comunidad, es decir, que tejiendo redes de apoyo nosotros mismos podemos generar los materiales para que los niños puedan acceder a estos saberes. Por eso también un poco el objetivo de este trabajo es sensibilizar en el hecho de que si nosotros como jóvenes no hacemos nada para frenar la pérdida de estos conocimientos, estamos en riesgo de perder nuestra identidad y con ella lo perderíamos todo. La lengua choltolteca Enguiba compartió con la lengua mixteca Tunzavi y el idioma náhuatl el espacio donde hoy se encuentra ubicada nuestra villa de Tamazulapan del Progreso, y dejó de hablarse entre 1910 y 1960. Es necesario clarificar que el trabajo que se está presentando no pretende, en un carácter riguroso, ser referente de una investigación lingüística o histórica, y tiene como modesto propósito construir espacios de acercamiento de nuestros niños y niñas a la riqueza cultural que tiene Tamazulapan, como cada pueblo de nuestro país. Poco material bibliográfico existe que tenga este fin, por lo que consideramos que este trabajo puede abrir la posibilidad de trabajos futuros con el mismo propósito, tan necesario no solo para que las jóvenes generaciones tengan conocimiento del porqué de los nombres que escuchamos de algunos lugares significativos en nuestra comunidad como Sasarja, Sandaranda o Sarashi, sino también para profundizar en el conocimiento de la historia y cultura en general de los pueblos originarios que nos antecedieron. Muchos conocemos en Tamazulapan narraciones como la que se refiere al nacimiento de nuestros manantiales, cuyo origen mítico se remonta a los tiempos ancestrales según la tradición oral, en que se enfrentaron el sapo y la culebra para quedarse con el agua, o la leyenda de la reina de Yatachío. La leyenda del sapo y la culebra es una narración de los pueblos chocholtecos, por lo que buscamos información con los abuelos de nuestra población que aún tienen el conocimiento de esta cultura, y también con los conocedores de la lengua enguiba. Uno de ellos, el señor Pedro Velasco Espinosa, originario de la comunidad hermana de San Miguel Tulancingo, quien realizó la traducción de los textos del español a la lengua choltolteca enguiba, una de las lenguas con que se comunicaron nuestros antepasados. Durante el trabajo con la lengua, la primera dificultad que enfrentamos fue que en nuestra villa ya no existen hablantes originarios de la lengua enguiba, razón por la cual invitamos a don Pedro Velasco Espinosa a participar con nosotros. También nos dimos cuenta que la lengua enguiba, como muchas lenguas originarias, es esencialmente oral, y aunque ciertamente existen documentos coloniales escritos en dicha variante, poco trabajo hay del estudio de la lengua y su registro. Analizando esta dificultad concluimos que lo que existe, tanto en forma oral como escrita de la lengua enguiba, es con lo que tenemos que trabajar, y es tan valioso y válido como todos los materiales que existen en otras lenguas. Por otra parte, como producto social, cada lengua refleja la manera de ver el mundo por quienes la construyen, por lo que nos topamos con la dificultad de que algunas expresiones del español difícilmente se pueden expresar en enguiba y viceversa. Para solucionarlo, recurrimos al uso de analogías. Por ejemplo, la palabra oriente es un concepto que no tiene traducción en la lengua enguiba, por lo que utilizamos una idea que dijera lo mismo que el concepto oriente, que es por donde sale el sol. Otra dificultad que enfrentamos es que el alfabeto y los signos auxiliares que utilizamos para escribir el español no coinciden en su totalidad con lo que se quiere expresar en la lengua enguiba, y el consenso sobre la escritura de la variante de esta lengua aún está en construcción, por lo que decidimos respetar la escritura del traductor. Lo ideal para estudiar una lengua con estas características sería, esencialmente, practicar su oralidad, pero ¿cómo practicar una lengua que no se usa hace aproximadamente 100 años en Tamazulapan? Lo cierto es que lo que no se habla no se escribe, y lo que no se escribe y no se habla tiende a desaparecer irremediablemente.
Por fortuna, la lengua Ngiva no está muerta y podemos conocerla al menos. Esta es la razón que nos motiva a realizar el presente trabajo. Aportar un granito de arena y motivar a más interesados en el estudio, el rescate y la preservación no solamente de las lenguas de nuestros abuelos, sino todo el bagaje cultural que en ellas se resguarda. Todo el proceso de este proyecto se dividió en etapas que se fueron cumpliendo más o menos a lo largo de un año de trabajo. Hablando brevemente de estas etapas, todo inició con la evaluación y la corrección de textos en español, para posteriormente iniciar con el proceso de traducción al chocholteco Ngiva. Y mientras este proceso se llevaba a cabo, por otra parte se trabajó en la definición de los aspectos formales del libro, como son la maquetación, la disposición de las imágenes sobre la página, la selección tipográfica, entre otras. Cuando iniciamos este proyecto, decidimos que las ilustraciones serían la parte fundamental de este libro, las cuales tienen dos objetivos. El primero, llamar la atención de los lectores más jóvenes y así pudieran comenzar a interesarse tanto en la lengua Ngiva como en su pueblo. La segunda, para enriquecer las narraciones y que tanto texto e imagen se complementaran, esto es, que las imágenes contaran algo que el texto no dice. Antes de comenzar a crear las imágenes, fue importante definir las técnicas con las que las realizaríamos, ya que cada medio posee sus propias características. Para este trabajo elegimos la acuarela porque consideramos que una técnica tradicional transmite mensajes más cálidos que al utilizar un ordenador. Pensamos que al momento de crear una imagen de tus propias manos, dejas en ella una parte de ti, una parte que no se puede volver a repetir y que solo vive en esa imagen. Lo que no sucede con las ilustraciones digitales. Si bien se utilizaron medios digitales, no fueron más que meras herramientas para facilitar la captura y reproducción de las ilustraciones. Mientras buscábamos cómo representar gráficamente los cuentos, acudimos a diferentes fuentes que nos brindaron información visual. Tomamos referencias de la flora y la fauna que habitan en la región, muy importantes para la ambientación de las historias y las imágenes a doble página que se encuentran al finalizar cada cuento. Gracias a esta investigación visual, adaptamos esas referencias y las combinamos con nuestro bagaje cultural para echar a andar nuestra imaginación y desarrollar las ilustraciones en un lenguaje gráfico que no se alejara del contexto al que van dirigidas. Así, los antiguos señores de Llano Grande y Llano de Culebras fueron transformados en un astuto sapo y en una feroz serpiente. Le dimos vida a la mítica protectora de Yatachío, y los montes en las historias de Cerro Verde y Pico de Orizaba se convirtieron en gigantes que vivieron en alguna época lejana con atuendos y elementos originarios. Aunque la serie de ilustraciones que conforman cada cuento mantiene una unidad narrativa, no abandonan la posibilidad de que cada imagen por separado pudiera enriquecer de manera indirecta la narración. Por ejemplo, en el cuento de Cerro Verde y Pico de Orizaba, hay una imagen donde aparecen dos personas que acompañan al entristecido Cerro Verde al atardecer, generando una explicación fantástica del por qué los montes en el nudo mixteco lucen así hoy en día. Durante el proceso de trabajo tuvimos algunos tropiezos. Uno de ellos fue que encontramos poca información sobre la iconografía toponímica de sitios antiguos. Si bien existía documentación en la que se encontrara una representación gráfica de Tamazulapan o de Coixtlahuaca, no encontramos una referencia clara sobre la referencia toponímica de Yatachío o Apuala. Sin embargo, para dibujarlos, fusionamos el conocimiento que teníamos sobre estos lugares y algunos símbolos que los representaran. Otro reto notable consistió en dotar a los personajes con características antiguas, pero a la vez mantener un lenguaje visual fresco y contemporáneo. No obstante, logramos sacar provecho de la ilustración, que nos permitió mezclar y unificar elementos contemporáneos con los que nos remontaran a un pasado lejano. Yiju shandetan yendunderhui nidihuyu rindoaje nidikurisa shaderi sarita njenginche to sanga rindoanjenkita dikurisa shaderi ni tunushiri ko kata entendimiento ngurito ringu rinche nu ingurito ringu rushu kayu shadeto
yurji nigeri sanunde sachi to ngurwasha. Richaga toma richa sa chanja no sa daña naña dugori sangiba mesa cuenigano kiasha sangiba. Español no sabían hablar. Ellos hablaban giba toda la vida, cualquier cosa, cualquier trabajo que hacían, cualquier comunicación era en idioma giba. Bueno, yo con mis hermanos todos hablamos en giba. Sí, éramos chiquitos y ese idioma nos enseñaron, pues hablábamos. Pero ya que empezamos a ir a la escuela, pues ya empezamos a aprender el español y ya hablamos español. Decían los maestros, dice, aquí vinieron a aprender español, más no su idioma. Así me decía el maestro. Ya con estos disgustos de los maestros que los que hablábamos el idioma, dejamos de hablar porque si no nos pegaban. Y ya así se fue perdiendo el idioma y poco a poco se nos fue olvidando y se quedó. Y se quedó olvidado de plano. Y por eso es que ya muchas palabras que yo se me olvidaron. Pero ya el empezar a hablar otra vez, pues ya me fui recordando poco a poco, fui recordando las palabras. Y es que sí que las palabras que yo recordaba, que sí tenía en la cabeza guardado esas palabras. De acuerdo a este tiempo, se está pues queriendo rescatar la lengua, las tradiciones, las costumbres de nuestros pueblos antiguos, porque ya en este tiempo pues ya nadie sabe, ya no recuerdan, ya no hay gentes que le den la razón de cómo fue la historia de los pueblos. Y por eso es que yo creo que sí es importante rescatar nuestras costumbres. Me dieron las letras escritas en español y ya lo fui traduciendo poco a poco porque hay palabras que pues, no están en giba. Entonces por eso pues, me costó un poco de trabajo traducirlas, pero algunas quedaron en español porque no hay palabras que se hablen así. Y yo he tratado de rescatar la lengua porque ya mucha gente ya no lo habla. Ya somos muy poquitos los que hablamos el idioma, entonces ya los demás pues ya no saben. Y esa es también una de mis intenciones, pues, de rescatar la lengua, pero pues vamos poco a poco a ver qué pasa más adelante. El cuento que me contaban era del agua venía de Santiago a Puala, que peleaba la culebra y el sapo. El sapo era de Tamazulapa y la culebra era de Coislahuaca. Entonces, después de una intensa batalla, la culebra engulló al sapo. De tanto pelear, la culebra se cansó y se tragó al sapo. Pero el sapo hizo una reacción de explotar dentro del estómago de la culebra. Empezó a inflarse mucho, que hizo que la culebra reventara, y así fue como Tamazulapa ganó el agua. Pues esta leyenda representa una cosa bonita porque entre el sapo y la culebra que peleaban, pues gracias a Dios ganó el sapo para mejorar este pueblo. El pueblo era en el ojo de agua, le decimos el pueblo viejo. Y la gente se espantó porque brotó el agua en el Sabino. Por eso se vinieron hasta acá al rincón del cerro. Un día encontré en un bote de basura. Sí, aquí en la institución, en la S71, me llamó la atención el papelito, ya iba a tirar el bote de basura, cuando veo así que dice leyenda del sapo y la culebra, por el río que nace una tragedia, y pues me emocionó pues esa leyenda,
pues ya la había escuchado un poquito, pero no la conocía muy a fondo. Pues bueno, pues muy pocos tal vez interesen. Los niños de las instituciones, casi la mayoría no la conocen. Para mí pues es algo importante porque tal vez allí represente un poco del origen de Tamazulapan y también el nacimiento de el hombre, la mujer, el otro, lo que representa pues Quetzalcóatl, que se mete en la gruta y tiene que brotar pues a través del tiempo pues nuevamente a donde nace la vida, a donde trae agua. El agua azufrada está por rumbo el cerrito que le decimos hasta la vez Yatachío. Pero allí está un sabino grande que está el ojo del agua azufrada, el cerro de Yatachío. Ahorita con muchas garantías que tiene, se quedó pero ya no lo aprovecharon. Dice que allá hay muchas cosas de oro, pero resulta que hoy significa que salió una reina y esa reina es la que vive en ese cerro de Yatachío. La leyenda de Yatachío, pues de la reina que con un telescopio los investigadores veían, ¿no?, cómo estaba pues en su aposento vestida de blanco y todos sus los ancianos cómo la atendían y bueno, de allí pues cómo elaboraban pues algunas artesanías. Pues mi mamá me contó esa leyenda sobre Tamazulapan y Coixtlahuaca. Pues mis papás, y nada más, me la comentaron mis papás. Se transmitieron de una generación a otra durante muchos años desde que se originó la leyenda. Yo creo que se transmitió de generación en generación hasta llegar a las generaciones de ahora. Para conocer más acerca sobre las leyendas, sobre cómo se originó, por ejemplo, en este caso, el agua en Tamazulapan. Lo que yo recuerdo, que pues se prendía una fogata en el patio de la casa y pues nos sentábamos todos alrededor y uno que sacaba un cuento, que otro contaba un cuento y otro cuento y otras adivinanzas y así nos la llevamos y así fue como yo aprendí de ellos. No, pues en aquel tiempo solamente cuando nos reunimos, porque ese tiempo no había mesa. No como esa mesa que tengo ahorita, no, ese tiempo no. Para comer nos sentábamos en algunos banquitos o una piedra así, porque no teníamos casas así como ahora. Teníamos jacalitos techados con palma o con hojas de maguey. Contaban que los lugares, por ejemplo, los nombres de los lugares, que cómo se llaman los lugares, que cómo era más anterior y así, eso es lo que nos contaban. Es muy bonito pues conservar las leyendas o las historias, porque a través del tiempo eso se va olvidando y ya nadie lo puede contar, ya nomás nosotros, porque ya somos un poco más grandes y conservamos las leyendas porque no es igual pues una leyenda escrita a que te cuenten así en palabras. Es nuestra cultura, porque a través de las leyendas, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, pues son cosas pues de la cultura de nuestros antepasados. Demasiada importancia, ficción, y tiene ahora sí mucho que estudiarse, ¿no? Porque en esto, por ejemplo, ahí habla de la transformación
del hombre, ¿no? Del que tenía ese don de transformarse en algún animalito, pues, y era como lograba también lo que él se proponía, por ejemplo, del agua, ¿no? Del agua, o nos hace reflexionar, pues, cómo la culebra se traga al sapo, cómo viaja a través de una gruta, ¿no? O una fisurita se mete, y cuántos kilómetros tuvo que recorrer y brotar aquí en Tamazulapa. Bueno, todo eso tiene mucho interés, y también reflexionando, pues eso también como la evolución del sapo, cómo nace en el agua, pues cómo se reproduce más que nada en el agua, con una cucharita. Hoy en día, tal vez porque algunos padres de familia, algunos maestros se han estado olvidando. La otra, hoy en día, pues nos distrae mucho el internet, pues la cosa del celular. Tal vez eso ha quitado el interés. Que no los enseñamos, no les dirigimos, no les contamos, y esa es la causa de que pues ya los niños están, pues ya no saben cómo está la leyenda del pueblo. Porque pues ellos, como no lo vivieron, como no lo estudian o no lo han comentado los maestros o algo, quien les explique todo esto, pues fácilmente ellos ignoran y no lo saben. Pero si andan con maestros mayores que tengan para ellos, sí se los van a platicar y lo van a aprender. En eso es muy necesario, por sus estudios, por algo mejor, que sientan ellos la alegría de su pueblo. Cuando se fue borrando el chocho, es porque pues vino pues maestros y gentes pues que no eran del pueblo, y entonces empezaron a enseñar a los niños que pues ¿cómo le diré? El español, ¿no? El español. Y ese fue lo que tuvo que ver, algo que ya no, los niños ya no hablan. Sí, pero nuestras personas mayores todavía lo aplican. Y así que yo creo que mientras que vivamos las personas que son pues más adultas y que sabemos hablar el idioma, pues cuando nos acaben, pues yo creo que ya se va a perder el idioma.